buenas noches, bienvenidos a Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Bernardo Cáceres, gerente general, CEO para Procter & Gamble de Perú. Bernardo, bienvenido, buenas noches. Gracias Álvaro, gracias por la invitación. Bernardo, es un gusto tenerte acá. Es primera vez que tenemos a alguien de tu línea de consumo masivo. Y lo primero que seguramente va a surgir es, oye, pero es venezolano. Yo sé que no eres venezolano, eres peruano, pero has vivido mucho tiempo en Venezuela. Sí. Cuéntanos un poco de tu vida, tu historia, dónde creciste. Sí, yo soy como digo, un peruano reencauchado, ¿no? Yo nací en Perú, mi familia toda es peruana, madres, primos, tíos, abuelos, mi abuela de Arequipa, mi madre y toda su familia de Chorrillos, mi padre de Barranco, limeños obviamente. Pero mi familia se mudó de Perú a Venezuela en los 70s, a mediados 70s, en la época de Velasco Alvarado. Mi padre trabajaba por una mina, Cerro Pasco, y obviamente con el cambio de gobierno, decidió que no quería reportarle a un general, sino obviamente hacerse su camino, y decidió irse a Venezuela, que es una época muy buena en Venezuela en términos Claro. Económicos, ¿no? Pero tú tenías 3 años, Y 4 años. tenía 2 años, me fui a Venezuela y después de 42 años he regresado a vivir a Perú, ¿no? Que es increíble y muy contento que haya pasado de esa manera, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu formación, Bernardo. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Sí, yo estudié ingeniería mecánica, estudié en Estados Unidos en la Universidad Internacional de la Florida de Miami. También tengo un posgrado en finanzas que hice en Venezuela mientras que trabajaba en Procter. Empecé en Procter en Venezuela. Estuve ¿En qué año comenzó tu vida en Procter? En el 98, en el 25 de agosto del 98. O sea, ya 23 años en esto, ¿no? Llegué por un par de años para después irme a hacer un posgrado a otro lado y al final llevo 23 años que no me he ido, ¿no? Por muchas razones que capaz hablaremos después, ¿no? Pero empecé en Venezuela, después estuve en Panamá mucho tiempo. En Panamá estuve 10 años en Panamá y los últimos 3 años que llevo ahorita aquí en Perú, ¿no? Procter acá pues ha sido una escuela espectacular, Bernardo. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el Perú habían pocas empresas, ¿no? Una de ellas, yo tuve la suerte de entrar a trabajar en IBM, la otra era en aquel entonces Ether Perú, que es Procter & Gamble. Sí. Y toda la gente que yo conoció a lo largo de mi vida que ha pasado por Procter, te dice, Procter ha sido una escuela espectacular. Nadie que esté en el mercado de consumo masivo y no ha estado en Procter entiende de consumo masivo. Yo imagino que cuando has llegado a Perú te has encontrado todavía con esa mística, esa cultura de una empresa o sea, fuera de ser de clase mundial, en el Perú es especialmente de clase mundial. Sí, Procter, algo interesante de Procter es que sea Procter en Perú, o sea en Panamá, o en Venezuela, o en Estados Unidos, donde sea, o en China, es más similar que no. O sea, en verdad, esa mística que tú hablas de Procter es muy única en la compañía en todo el mundo. Procter tiene 187 años en existencia, tiene 65 años en Perú y contando, o sea, somos una compañía bien establecida, obviamente. Pero si hay un par de cosas que sí nos hacen únicos en todas partes del mundo que estamos, es una, que yo siempre digo sin que me quede nada por dentro, que contratamos el mejor talento de la industria, o tenemos el mejor talento de la industria, indiscutiblemente, a mi parecer. Y lo segundo, que es algo que nos une, creo yo, nuestros principios y valores, ¿no? En esos 187 años en Procter hay pocas cosas que han cambiado, pero una que no ha cambiado es los principios y valores de la compañía, ¿no? La pasión por ganar, la integridad, el liderazgo, el sentido de propiedad y la confianza. Y son cosas que la gente las vive muy por dentro. Y eso capaz es algo que nos caracteriza posiblemente a mucha gente de Procter en el mundo. Luego también es que Procter es una empresa que contrata a la gente desde la universidad. Son muy pocas las excepciones de gente que entra, digamos, en cargos gerenciales en la compañía. Y típicamente pasa por cosas muy puntuales donde la experticia no se consigue dentro de Procter. Un experto, digamos, en impuestos, un experto en sistemas, pero honestamente es la excepción, no es la regla. Entonces somos una compañía que se dedica a formar a la gente desde muy chiquita y por eso, como digo yo, somos netos donantes de talento al final en la sociedad donde vivimos, en nuestra industria, obviamente a otras empresas, porque al final la gente entra desde chiquita y al final del día, si no te retiras en Procter, las probabilidades son de que te vayas a trabajar a otro lado, obviamente en consumo masivo son grandes, ¿no? Cuando llegas a Perú y te encuentras a la empresa acá, como tú me decías, ¿no? Con seguridad encuentras talento, gente de muy buen nivel, pero siempre hay algo que ajustar o que cambiar, ¿no? O que tú crees que se debe mejorar. ¿Cuáles han sido esos temas donde tú principalmente te has enfocado en
eventualmente reforzar lo que se hace, mejorarlo, cambiarlo? Sí, yo creo que hay dos cosas grandes, diría yo. Una es el que hemos trabajado mucho, es el tema de diversidad e inclusión. Perú es un país machista, y lo digo sin pelos en la lengua, ¿no? Uh-huh. Y hemos trabajado muy duro en temas de diversidad e inclusión dentro y fuera de la compañía, ¿no? Esa es una cosa que hemos trabajado muy duro porque nuestra población entre hombres y mujeres es 50-50. Uh-huh. Y creo que podemos ser un agente de cambio a lo externo, más somos un referente como industria para empujar diversidad e inclusión alrededor nuestro, en la comunidad obviamente en la que operamos. Entonces esa es una que ha sido algo que hemos trabajado muy duro los últimos 3 años. Y lo segundo es que yo creo que el peruano es emprendedor y es innovador. Uh-huh. Y yo creo que como empresa, que al final también, de las pocas cosas que no han cambiado, la innovación es una de ellas. Procter es una compañía que creamos los pañales desechables, hemos creado cantidad de categorías nuevas que existen en el mundo simplemente porque la hemos trabajado. Y justamente el tema de innovación es algo que en Perú en particular lo hemos trabajado mucho en términos de transformación digital. Y cuando yo llegué a Perú y yo veía mi competencia multinacional, yo veía que nosotros estábamos muy bien relativo a ellos. Uh-huh. En términos de cómo usamos data tecnología, obviamente analytics. Pero lo interesante es cuando yo veo compañías locales, yo pienso que ellos estaban muy por delante de Procter. Es curioso porque típicamente uno piensa que las compañías multinacionales son las que tienden a ser mucho más innovadoras de cierta manera. Uh-huh. Pero eso en Perú no pasa y es un poco yo creo por del ADN de innovación que hay en el peruano en particular. Y lo que hemos trabajado mucho es tratar ese ADN adentro de una compañía multinacional, como es Procter, que es una compañía que tiene muchas bondades, pero también tiene sus debilidades en el sentido de que somos más formateados posiblemente o éramos menos ágiles que las compañías locales. Y hemos tratado hoy en día de operar como una compañía grande, o sea, pues somos grandes, pero al final traer justamente la mentalidad de un startup uh-huh. o emprendimiento que hay afuera en otras compañías peruanas. Interesante. Ahora, la gente de Procter típicamente, como alguna vez me dijo alguien, un ex Procter, recorre las calles a pie, tiene que saber todo lo que pasa y mucha gente no sabe porque no asocia Procter con las marcas de Procter, ¿no? Head and Shoulders, por ejemplo, no sé, pues cuántas cosas hay de Procter, ¿no? Detergente, jabones, ¿no? Pero Procter llega a la bodega más pequeña del país, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para manejar todo ese conocimiento de lo que llega al último punto, al punto más recóndito del país sí. y conservar ese conocimiento y explotarlo de la manera adecuada? Mira, ayer martes, yo con toda la compañía pasamos como todos los martes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde viendo tiendas. Uh-huh. O sea, el foco externo es parte de nuestra modus operandi, de cierta manera, y eso empieza conmigo. Obviamente, porque al final creo que como líder que soy de mi organización tengo que dar el ejemplo yo primero, ¿no? O sea, todos los martes, y ayer no fue una excepción, 8 de la mañana a 5 de la tarde, como decimos, es patear calle. Y a veces vamos a los canales modernos, a los Supesas, Totus y Metros de este mundo, y a veces vamos a las bodeguitas, uh-huh. a los mercados públicos. También tenemos incluso un programa donde los mercados del interior los traemos ciertos días virtualmente uh-huh. a la oficina. Entonces nos conectamos con los mercaderistas que están hoy en Huancayo, mañana en Arequipa, donde vemos las tiendas. Entonces ese foco externo está ahí. Uh-huh. Y eso es parte de lo que se espera de todo el mundo, sin importar en qué función trabajas. Eso no es un trabajo de ventas, ni de mercadeo. Eso es un trabajo de toda la compañía, mantener uh-huh. ese foco externo. Eso es una cosa. Dicho eso, nosotros tenemos una estructura muy capilar de ventas a tu punto, tienda por tienda. Uh-huh. El mercado de consumo nuestro, y en general es así, es entre 60 y 70% ese canal tradicional, las típicas bodegas. Claro, mucha gente no entiende el concepto. El canal tradicional son las bodeguitas. Las bodeguitas, ¿no? Y los mercados. Así es. ¿No? Eso es el 60%, 70% mal contado del negocio. Uh-huh. Nosotros tenemos posiblemente hoy la cobertura más grande que hay en el país en consumo uh-huh. masivo. Nosotros llegamos bimensualmente a 200.000 tiendas, que es bastante tienditas obviamente. De cabo a rabo, ¿no? Desde el sur hasta el norte, desde la costa hasta la selva. Y lo hacemos a través de sistemas de distribución, donde tenemos distribuidores semi-exclusivos, donde ellos tienen fuerza de ventas, donde van tienda por tienda
Y todo eso, parte de nuestra transformación digital que mencionaba antes, es justamente cómo todo eso lo conviertes en data que después alimentas en mejores procesos o sea, procesos de ventas, procesos comerciales o promociones. Y eso justamente la transformación digital que estamos digamos, navegando hoy en día está muy enfocado en ese canal tradicional porque eso es, al final del día, la mayoría de la parte del negocio. Tenemos fortaleza ahí y como tú bien dices, eso es parte de nuestra razón de ser, ¿no? Como compañía de consumo masivo, porque al final son consumidores y queremos obviamente dar los productos que tanto quieren, ¿no? Ahora, ¿cómo logran integrar de una manera transparente y casi perfecta a estos distribuidores? Porque o sea, no solamente te interesa que tu producto llegue, te interesa que la información regrese. Sí. Cuánto vendió, a quién le vendió, qué días compra, por qué, si compra crédito. O sea, me imagino que el flujo de información tiene que ser perfecto para que esto funcione. Sí, esos vendedores hoy en día, por ejemplo, ya no es como en la época de Japas Viejas, donde ya es un cuaderno, tomas una orden, todos se manejan con aplicativos móviles basados en su celular, esa información se transmite a diario al distribuidor y a nosotros, y tenemos ya ese nivel de ventas por tienda, por ciudad, por vendedor, en nuestro dashboard, por poner un nombre. Pero más importante que la data es lo que haces tú con la data, ¿no? Siempre he dicho que la data ya ha pasado de ser información por un reporte a inteligencia de negocio. Así es. Eso que estamos en verdad evolucionando. Hoy en día, cuando yo llegué a Perú, nosotros en un mes cualquiera, entre todas las marcas, hacíamos 100 promociones en un mes en el canal tradicional que mencionábamos antes. Una promoción es un descuento de me compras A, te doy B, te doy un descuento en la compra C, lo que sea, ¿no? Hoy en día, con inteligencia artificial y algoritmos basados en ese celular de cada vendedor, somos capaces de ofrecer una promoción diferenciada a cada una de esas 200.000 tiendas en cada una visita que hace ese vendedor. Entonces yo tengo la capacidad de pasar de 100 promociones un mes a posiblemente entre 1,5 millones y 2 millones de promociones al mes distintas, diferenciadas por tienda, basado en su hábito de compra y el consumo, etcétera, que puede haber en una tienda en Puno, si yo quisiera, ¿no? Entonces justamente ahí estamos en esa transformación que mencionamos antes. Ahora, mucha gente no entiende qué tan distinto puede ser el Perú a Chile, por ejemplo. En Chile, el canal moderno, o sea, el supermercado, la farmacia, está inmensamente más desarrollado Así que es. lo que puede estar acá. Y eso los obliga a ustedes, a Procter, a ser distinto en Perú o a trabajar y operar en el nivel de detalle distinto en Perú versus en Chile, ¿cierto? Sí, en Chile, por ejemplo, que es un país muy afín a Perú, el canal tradicional que llamamos es 15% del negocio, no es 70%. Entonces, la necesidad obviamente es menor. Aquí donde es tan grande el canal, justamente requiere justamente esa innovación y esa mentalidad. Y eso no vas a copiarlo de Chile, porque obviamente ellos no tienen la capacidad, no tienen la necesidad de poder generarlo, o ni siquiera de un México o de muchos países avanzados, sino eso es innovación que tenemos que generar de Perú para Perú, ¿no? Ahora, o sea, siempre es interesante para la gente que nos sigue también escuchar de temas internacionales, ¿no? Perú es más parecido a Colombia, tal vez, en ese sentido. Un poquito más, yo creo que Colombia tiene, el canal tradicional es un poco más pequeño y también dentro del canal tradicional la fuerza de los mayoristas es mucho mayor. No es tanto la bodega, sino son los mayoristas, es un canal importante. Yo creo que Perú es bastante único, capaz un Bolivia se acerca más a Perú, obviamente un tamaño más chiquito, y varios países de Centroamérica, un Nicaragua, y se puede acercar un poco más a Perú, un Guatemala. Pero Perú es bastante único incluso dentro de Latinoamérica, porque cuando tú vas a Brasil, y de Brasil el canal tradicional que existe en Brasil son tiendas muy grandes de todas maneras. Entonces no es el mismo tipo de tienda, a pesar que son canales todavía bastante grandes, ¿no? Nosotros estamos, como país, estamos en el medio. Somos el más chiquito de los grandes y el más grande de los chiquitos, ¿no? Sí, en el caso de Procter somos el cuarto país más grande de la compañía en Latinoamérica, después de Brasil y México y Argentina, que todavía es un país grande, y después viene Perú. ¿Antes que Chile y Colombia? Así es. Bueno, y Chile es, como economía, es 25% más grande que nosotros y Colombia como 60%. Sí. Y a pesar de eso, Procter, ¿por qué se da un efecto de ese tipo que si una compañía de consumo masivo tiene mucha más penetración en algunos países que otros? Hay una que nosotros, no sé cuántos años tiene Procter en Chile, pero no tiene 65 años. O sea, hay un tema que es el tiempo que tenemos. Y hay otras las categorías que manejamos. El portafolio de Perú es un poco más amplio que el de Colombia, por ejemplo.
En Colombia no tenemos negocio en pañales, aquí somos dueños de la marca Pampers, no hay negocio en toallas sanitarias femeninas, nosotros tenemos negocio de Always. Entonces, Colombia es más porque tenemos un portafolio un poco más extenso, Chile es porque llegamos mucho más tarde que lo que llegamos a Perú, pero la idea es mantenerlo así, ¿no? La idea es mantenernos por encima de... No, orgullosos peruanos, Chile, de Colombia. sin duda. Así es. Ahora, todo esto te genera más retos, ¿no? Hacia tu organización, mantener ese nivel de excelencia, Sí. mantener la participación de mercado, que además sé que es muy alta, mantener toda esta operatividad que tiene que funcionar como un reloj en un negocio como el que tú tienes, ¿no? Sí. ¿Cómo es un día en la vida de Bernardo Cáceres para hacer que toda la organización de Procter esté perfectamente afinada? Mira, yo te diría que el reto definitivamente está ahí. No creo que sea muy distinto a ningún otro negocio, pero la parte que yo creo que es factor de nuestro éxito en Perú, que hemos sido muy exitosos en los recientes años, es la cultura. El tiempo que yo le dedico a la cultura, posiblemente le dedique igual el tiempo que le dedico al negocio, honestamente. Yo soy fiel creyente de que si contratamos a la crema de la gente que contratamos, el talento, y si están empoderados, en verdad, hay que sacar el provecho a eso, ¿no? Y no es tanto lo que hace Bernardo, sino en verdad lo que hace la gente que trabaja conmigo, la gente que trabaja para esa gente. Nosotros tenemos una manera de pensar que es la pirámide invertida, famosa, ¿no? Lo que llaman servant leadership o liderazgo basado en servicio. Yo le digo a mi gente, la gente que me reporta, los directores, digo, ustedes no trabajan para mí, yo trabajo para ustedes. Tráeme tus problemas. Yo soy tu jefe, pero yo trabajo para ti. Y tú trabajas para gente que te reporta. Y así, obviamente, hasta el final. Y creo que esa mentalidad de liderazgo basado en servicio es la manera que hemos construido la cultura que tenemos en Perú y es una cultura, a mi parecer, ganadora y donde la gente se siente empoderada. Porque yo creo que al final yo no soy micromanager, o sea, alguien está pidiéndole a cada persona qué hace o pidiendo un reporte. Yo me siento más empoderador y mi trabajo justamente es remover las barreras que tienen ellos para poder obviamente performar a su mejor nivel. Entonces yo te diría que en verdad es un tema de cultura y dedicarle mucho tiempo a la cultura versus dedicarle mucho tiempo al proceso como tal, ¿no? Ahora, yo he identificado a lo largo de mi vida profesional que cuando tienes un líder que no es micromanager, lo que sí es una máquina de pedirte el objetivo, ¿no? Entonces yo me imagino que tú debes estar alineado con eso. No te voy a perseguir en el día a día, pero los objetivos son los objetivos. Sí. Y el día que no vas a hacer los objetivos, yo necesito saberlo con tiempo y quiero saber por qué y quiero un informe completo y quiero que, ¿no? Me imagino que... Sí, nosotros tenemos globalmente, hemos estandarizado nuestros procesos de medición de performance, donde una vez al año, nuestro año fiscal es julio-junio, este proceso lo acabamos de cerrar hace nada, la gente crea, llamémoslo un contrato, por una manera, ¿no? De cuáles son mis objetivos en el año y tu jefe te los va a firmar y te va a decir, ok, estoy de acuerdo con todo esto, están alineados obviamente con los objetivos de la compañía y los vamos a revisar trimestralmente, ¿no? Y al igual que en el día a día, obviamente vas hablando de lo mismo. Entonces ese contrato, por poner una manera, es la manera que al final del año o durante el año, si en verdad hay un problema, podemos sentarnos a discutir pues nos están dando, qué ayuda necesitas de mí para poder ayudarte a alcanzarlos, ¿no? O sea, al final no es que la gente sale corriendo por su lado a hacer lo que se les ocurre, sino todo alineamos con un contrato firmado entre ambas partes, ¿no? Ahora, hay una tendencia en el mundo hoy con respecto al medir por objetivos que habla sobre, por ejemplo, no darle a la persona de cobranzas el objetivo de yo cobro a los tantos días, sino es un objetivo más amplio que le permite a la persona no solamente hacer la cobranza, sino otras partes del proceso que colaboran al objetivo más grande de la compañía. Sí. ¿Han implementado esa cultura Sí, todos los directores, o sea, nosotros vemos nuestras rocas, ¿no? Hay una roca o un objetivo que es común de todo el mundo, que es obviamente los objetivos más típicos de cualquier negocio, son objetivos de rentabilidad, de crecimiento, de participación de mercado, y todos tenemos la misma roca, ¿no? El cómo lo alcanzamos puede ser muy distinto. Obviamente el rol que juego yo, o el rol que juega mi gerente de finanzas, o el de mercado es distinto, pero al final ese objetivo es común para todo el mundo. Entonces, en general, los objetivos son medibles y están alineados con el despliegue anual que hacemos de objetivos y estrategias, pero definitivamente no le dedicamos mucho tiempo al cómo lo logras, más allá de los principios de valores de la compañía. Obviamente, aquí vamos a hacer todo con los estándares de compliance todo derecho, más altos que puedan haber,
y controles internos, obviamente, ¿no? Pero el cómo lo logras, al final es más la manera en que tú te sientas más cómodo, cómo apalancas tus fortalezas, cómo te ayudamos con tus debilidades. El cómo no es tan importante como el qué, ¿no? Compañías transnacionales, globales, tienen una organización matricial siempre, ¿no? Sí. Tú manejas la operación de Perú, pero tu gerente financiero igual le reporta a una región más grande Sí. todo el tema financiero y los comerciales igual, y las líneas, las divisiones, como Sí. sea que están. ¿Cómo te manejas tú dentro de esta matriz donde se puede dar el caso? Tú tienes una visión y alguien internacionalmente tiene otra visión y de pronto aterriza acá y no es pues exactamente igual, ¿no? Sí, eso ha sido un reto para la compañía que creo que lo hemos resuelto muy bien en los últimos 3, 4 años. Nosotros pasamos un batch hace unos 12, 15 años donde esa estructura matricial que existe, más que todo son categorías y países, tenían ese tipo de conflicto, ¿no? Que donde típicamente decían, bueno, si esto funciona bien en México, Tiene que va a funcionar funcionar en igual. Perú. Sí. Y la realidad de México y Perú no son, tenemos muchas cosas son similares, pero muchas cosas importantes que no. Y lo hemos resuelto en los últimos 6, 7 años, por eso la compañía ha performado muy bien y obviamente se ha doblado el precio de la acción en los últimos 3, 4 años gracias a resultados que se han dado a raíz de esto. Y es justamente cómo empezamos a manejarnos en una mentalidad lean, una mentalidad Más ligera, de mucho más sí. ligera, de mejor toma de decisión. Hay una realidad en el mundo hoy que siempre digo que hoy en día no gana el grande, sino gana el rápido. Hace 20 años ganaba el grande. Hoy es irrelevante tu tamaño. Es relevante para algunas cosas, pero para crecer no es tan relevante como es la velocidad de la toma de decisiones. Y lo que hemos hecho es agilizar la toma de decisiones para justamente las estructuras matriciales trabajen en pro de los mercados y no tratar de estandarizar todo, porque al final del día nos damos cuenta que ahí hay más problemas que oportunidades, ¿no? Cuando tú hablas de velocidad, yo lo asocio más con velocidad de adaptación al mercado, ¿no? Sí, exactamente. Que es, como dices tú, el darwinismo pues te dice, no es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más grande, es el que mejor se adapta, ¿no? Y yo creo que vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo donde hay que adaptarse, los cambios no esperan a que la compañía, no, yo me tomo 2 meses, 3 meses, en 2 meses, 3 meses puede darse un ciclo donde tu competidor aprovechó ese espacio. Sí. Y en un negocio como el tuyo, lo que vendiste hoy o lo que no vendiste hoy no lo vas a vender mañana. Así es. ¿No? Así es. Y eso me imagino que es parte de la cultura de una compañía como Procter, pero que de nuevo necesita ese toque local, ese toque tuyo. ¿Cómo es tu comunicación con la gente y cómo es el proceso de retroalimentación con tu gente? Bueno, justamente eso es lo que cambió, porque justamente se empoderaron más a los países para que tomaran un punto de vista sobre todo el diseño, especialmente los lanzamientos de productos, la comunicación que hacemos localmente, y eso fue en verdad una parte grande de lo que cambió para justamente para los países que tuviesen una voz mayor en el desarrollo de productos nuevos, ¿no? Al final las estructuras regionales son los dueños de las categorías, nosotros funcionamos más como un ente comercial, pero justamente esa es ese acople en el pasado genera muchas transacciones y ese acople hoy en día es mucho más sencillo. Ya tenemos más gente en los países para estar más cerca de los consumidores y eso es lo que ha causado esta disrupción constructiva en pro de acelerar el negocio, ¿no? Los últimos 6, 7 años. Ahora, ¿tú buscas en tu equipo siempre gente que te rete o no? Definitivamente. Y también digo eso a mi jefe también, ¿no? ¿Qué tan sencillo, qué tan fácil es para ti lograr que la gente tenga esa capacidad de retarte? Yo creo que todo el mundo. Yo creo que al final del día capaz es una de las virtudes o capaz oportunidades también podemos tener en general la gente en Procter. Todos somos lo que llamamos overachievers, ¿no? Nos gusta dar más, nos gusta dar más. Entonces no es muy complicado que te reten, porque a mí me retan mi gente y la gente de mi gente también me reta. Y creo que eso de una manera saludable nos empuja a ser mejores, ¿no? En ese proceso de la gente de tu gente, ¿cuánto tocas tú al resto de la organización? Porque lo que muchas veces le pasa a una persona de tu posición es, yo tengo relación con la línea abajo mío, a veces con una segunda línea, pero ya es muy difícil llegar a otras capas de la compañía. Yo trimestralmente hago 1-a-1s con 60 personas, random. En el pasado hacía almuerzos con ellos una vez a la semana, 8 personas todas las semanas, de los niveles de gente que está entrando a la compañía.
con la pandemia obviamente el almuerzo cambió, ahora son one-on-ones virtuales. Yo hablo con 100% de la gente nueva que entra a la oficina, 100% de la gente que se promueve, hago uno a uno con ellos y eso a mí me ha servido para justamente mantener esa conexión, ¿no? Ujú. Y también que ellos se sientan como que se sientan en la libertad. Yo no tengo oficina cerrada, o sea, nosotros trabajamos en cubículos. El CEO de Procter, que está en su oficina en Cincinnati, tiene un cubículo también. Justamente el tema de no tener una puerta bueno, es un tema más cultural obviamente, pero creo que la gente se sienta a gusto de poder pasar a una oficina, tocarme la mesa porque no hay puerta, y interrumpirme y preguntarme por algo, preguntarme por cómo estoy yo, o preguntarme por el negocio o pedirme una opinión, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más acerca, y vuelvo al tema que hablaba inicialmente del role modeling que tiene que tener el líder en su grupo, de justamente conectar con la gente de una manera deliberada, ¿no? Ujú. ¿Le dedicas tiempo particular a los grupos jóvenes? O sea, Sí, me quedó claro que tratas de tocar a todo el mundo, pero buscas, uno a uno, ¿sí? uno a uno, Ujú. por lo menos 30 minutos. ¿Y qué enseñanza, qué mensaje recibes hoy de toda esta población más joven? Bueno, la población más joven, yo creo que hay muchas cosas, y además que una población joven encima en pandemia creo que es hasta un poco más complejo, obviamente, porque cuando tú ves cosas a gente virtualmente también no tienes el nivel de capaz de, cuando lo veas físicamente, capaz generas una conexión un poco más profunda que cuando lo haces obviamente virtualmente, pero definitivamente apruebo o entiendo qué son las cosas que le preocupan, que le molestan. Me gusta escuchar cosas que hacemos bien, y me gusta escuchar y lo pregunto las cosas que en verdad piensa que debemos cambiar. Por más que gente joven que no tiene mucha experiencia, igual yo creo que también como buen líder tienes que ser lo que llaman un active listener, alguien que está escuchando activamente lo que dice la gente y no asumir que nosotros lo hacemos todo, ¿no? Nosotros tenemos una manera también de operar en la compañía que yo me lo tomo muy a pecho, que es que la gente es un protagonista o es una víctima. Nosotros queremos protagonistas, no víctimas, ¿no? Ujú. Hay gente que son learners y knowers, gente gente que sabe, un learner sería alguien que está, ¿cómo se llama? Dispuesto a aprender, o alguien que se la sabe toda. Esta es la traducción capaz Sí. literal, ¿no? Nos gusta gente que le gusta, que tenga capacidad de aprender. O sea, nos gustan protagonistas que sepan aprender. Y eso es un rol, no es, no me las sé todas, obviamente, ¿no? Y creo que nadie debería hacérselas todas, nadie se las sabe todas. Y justamente mantener esa mentalidad de alguien que soy protagonista, también quiero aprender de sea donde sea, es la manera también de tú poder absorber justamente ese feedback que te puede dar cualquier persona en la organización y transformarlo en un aprendizaje para ti o una acción hacia la compañía, ¿no? Bernardo, un tema que siempre buscan mucho las compañías globales, porque entienden la importancia, es diversidad e inclusión, ¿no? Eh, ¿Cómo lo enfoca Procter y sobre todo, lo más importante, cómo lo explota de la manera adecuada y cuáles son los resultados que Procter ha visto de todo el tema de diversidad? Sí, Procter es la compañía del mundo que más invierte en publicidad en el mundo. Ujú. Y creo que ya son 5 años, tomamos una decisión como compañía de usar la publicidad como una fuerza para crecer, obviamente, pero una fuerza para bien. Y algo que hicimos fue, muchas de las campañas, inclusive en Perú y globalmente, se han volcado hacia mandar mensajes positivos a la sociedad en términos de diversidad e inclusión, siendo una de ellas, equidad de género y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay uno que hemos hecho corporativamente ahí. También en el caso específico de Perú, nosotros decidimos trabajar en dos cosas en particular. Equidad de género, Ujú. en términos obviamente de hombre y mujer, y inclusión en el sentido también de la comunidad LGBT, ¿no? Que son dos cosas que Perú está atrasado, Cierto. punto. O sea, eso no hay manera de ponerle una palabra una frase más bonita, ¿no? En la parte de diversidad e inclusión, y hemos sido muy reconocidos por esto externamente, pero eso no es lo importante, honestamente. Sí estamos tratando hace 3 años empezamos a participar en Pride Connection, que es obviamente una institución que fomenta obviamente la inclusión a nivel de LGBT, generar campañas de educación dentro de la compañía en términos de LGBT y también externamente con otros stakeholders, ¿no? Y en la parte de equidad de género, ha pasado lo mismo, ¿no? Desde a lo interno, justamente cómo trabajas para que las mujeres se sientan tan a gusto como los hombres. El directorio de Procter en Perú creo que ahorita es un poquito más de 50% mujeres, o estamos por ahí. Justamente fomentar y darle la flexibilidad a las mujeres para que puedan cumplir sus roles que tienen a veces múltiples de madres,
pero también no por eso tengan que dejar ser grandes ejecutivas, dar la flexibilidad, dar las condiciones de trabajo para que también ellas puedan balancear su vida personal con su profesional, que es justamente una de las áreas donde hemos identificado que son los problemas para que las mujeres sigan creciendo, ¿no? Entonces, eso es a lo interno y estamos tratando también de comunicar eso externamente para que otras empresas también sigan esa misma línea, ¿no? Ahora, Procter en el pasado ha tenido más de una CEO mujer y es una empresa reconocida Sí. justamente porque la población femenina tiene pues una capacidad para desarrollarse. Y aquí en Perú tuvieron una gran Así es, claro mujer, que que sí. Susana Lespuro, Sí, sí. que yo quiero mucho. A quien yo conozco también, Susana. Y a quien también le invité al principio para que venga a la compañía, porque la edad promedio de Procter & Gamble en Perú es 27 años, ¿no? Y yo creo que nadie, excepto yo, sabía que en Procter & Gamble del Perú hubo una CEO mujer. Y Susana fue alguien que yo me traje para que le hablara a la gente y generar... Ahí partimos esta travesía de equidad de género, ¿no? Además, una profesional sumamente reconocida, Susana. ¿Cuál es más o menos el porcentaje de la población hoy en Procter, hombres y mujeres? 50-50. 50-50. Sí. En Perú. En Perú, Globalmente debe tender hacia allá, capaz no 50-50, pero es bastante cercano, digamos. ¿Hay algo que tú crees o consideras que te falta hacer desde el punto de vista de diversidad e inclusión en Perú? Mira, siempre falta mucho que hacer. Yo te diría que la nueva frontera, hemos trabajado, como te decía antes, en equidad de género, inclusión, por la parte LGBT, y lo que empezamos a hacer ya es personas con discapacidad. Hay un porcentaje bastante grande de gente con discapacidad. Depende de qué metas en la discapacidad. Estamos hablando de 4 o 5% de la población, por lo menos. Mucha gente no se considera que tiene discapacidad, pero puede tenerla, puede tener discapacidad auditiva o cognitiva, lo que sea. Y estamos empezando a trabajar en eso ahora, contratando gente, específicamente con discapacidades, para justamente incluirlos dentro de la empresa, ¿no? Y eso requiere, obviamente, entrenar a la gente que trabaja con esa gente, requiere adaptar la oficina para que esa gente se tenga a gusto. Entonces, esa es como que la siguiente frontera que estamos trabajando en términos de inclusión en general, ¿no? Y es un tema que yo me imagino que al colaborador de Procter le genera orgullo, ¿no? Es decir, definitivamente, trabajo para una organización inclusiva. Ahora, los beneficios de diversidad e inclusión, ¿tú cómo los mides, los calificas, los valoras? Sí, bueno, hay muchos estudios que se han hecho globalmente acerca de empresas diversas y no diversas y cómo en el super performance, ¿no? Para empezar, como compañía que tenemos mucho al consumidor, sabemos que nuestros consumidores allá son 50 hombres y mujeres, ¿no? Además, tú puedes argumentar que en las líneas que nosotros manejamos, en verdad es más mujeres que hombres, porque somos mucho más del lado de belleza y de limpieza. Pero al final del día, queremos ser un reflejo de lo que hay allá afuera en términos de nuestros consumidores. Y eso me parece que es capaz el paso número 1, ¿no? Y esa es la parte de justamente incluir a la gente. Lo segundo es que la gente no solamente esté en la compañía, sino se sientan a gusto, que sientan que están lo mejor de ellos y también se sientan obviamente valorados. Nosotros tenemos un esfuerzo regional, que yo soy parte de ese esfuerzo regional, se llama MARC, Men Advocating for Real Change, los hombres siendo vocalmente apoyando obviamente el cambio. Esa sería un poco la traducción, donde en cada grupo de Procter, en toda Latinoamérica, grupos naturales de trabajo, no importa el país, hacemos conversatorios de esto. Porque el problema de estas cosas de diversidad es que todos tenemos muchos prejuicios. Y el prejuicio es normal, porque es una manera que el cerebro está condicionado a pensar, ¿no? Pero muchos prejuicios son cosas que nosotros nos hemos criado y hemos creado esos prejuicios, no por supervivencia, sino simplemente porque te los han sembrado tu padre, tu madre, lo que tú observas, tus tíos, lo que tú escuchas, lo que tú ves en una película. Y es justamente cómo hace que la gente esté self-aware o consciente de sus prejuicios y de esa manera los afrontes, ¿no? Los prejuicios es una realidad y eso es algo que tenemos que también trabajar. Y eso yo lo hago como yo, en mi tiempo libre, que no es mi tiempo libre, por final entre semana, es dedicarle horas todos los meses a trabajar con un grupo para hacer estos conversatorios, hablar de nuestros prejuicios, hombres y mujeres, por cierto, y es una manera de empujar la bola un poquito más allá, ¿no? O sea, pronto no va a cambiar el mundo, pero creo que tenemos toda una responsabilidad, primero lo interno, definitivamente, y eso lo interno se convierte en una bola de nieve un poquito más grande cuando incluyas, a quien estás impactando a esos hogares, no solamente a esos individuos, ¿no? Y capaz esa gente puede ser el día de mañana agentes de cambio hacia terceros también, ¿no? Ahora, en el mundo en el que vivimos hoy,
una organización diversa claramente tiende a atraer un mejor talento, ¿no? Sí. Porque el talento joven, sobre todo, valora mucho. Completamente. Es distinto a nuestra generación, ¿no? Nuestra generación era más propensa a esas barreras, a hacer diferencias. Yo veo que esta generación, te digo, pues tengo 2 hijas, 25, 26 años, para ellas pues no existe eso, ¿no? Y a mí me encanta porque las escucho y digo, ¿por qué no me criaron a mí así, no? Porque uno carga inevitablemente las barreras. Pero te trae como consecuencia que siempre el mejor talento te aprecia de una mejor manera, ¿no? Sí. Lo que tú dijiste ahorita es interesante. Yo tengo una hija de 11 y qué bueno que tus hijas se sientan así, porque si bien que hiciste un buen trabajo, obviamente, y espero también que mi hija pase lo mismo con mi hija, ¿no? Pero también hay una realidad, y esto capaz estoy haciendo parte de mi charla que hago, esto que estaba mencionando antes de Mark, es que también hay una realidad que son los grupos dominantes, ¿no? O sea, típicamente a la gente le gusta rodearse con gente como uno. Y si en una empresa todo el liderazgo son hombres, los hombres les gusta rodearse típicamente, naturalmente, de hombres. Entonces, justamente, esas son las cosas que hay que empezar a cambiar para justamente mujeres tengan no solamente tengan otra vez la oportunidad, que es el paso número 1, porque se sientan a gusto y se sientan valoradas y obviamente se sientan que están dando lo máximo que puedan en la empresa. Y eso al final son empleados, si tú lo ves de una manera muy pragmática y fría, son empleados altamente empoderados. Entonces también van a dar lo mejor de sí para la empresa y las probabilidades de éxito son mucho mayores que si no tuviese esa realidad, ¿no? Todo esto me lleva, Bernardo, al tema de cómo está cambiando el mundo, cómo nos estamos transformando y siempre a todas las personas, a todas las empresas les gusta escuchar un poquito desde el punto de vista de transformación ya en la parte de negocios. Yo siempre hablo de transformación en la era digital, no hablo tanto de transformación digital porque la gente lo confunde con trae un teléfono, trae una tablet y ármame un app, ¿no? ¿Qué es lo último que ustedes han hecho? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde van en términos de transformación? Sí, la prioridad es el canal tradicional, como hablamos antes, porque es donde hay menos soluciones, más oportunidades y obviamente el tamaño del negocio. Esa es la prioridad número 1. Lo primero es, yo creo que hay 2 cosas que tienen que pasar. Uno es que es el rol mío, yo tengo que liderar ese cambio, ¿no? La transformación no es algo que tú delegas. Así es. Y no lo delegas porque yo me he dado cuenta de que vas 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 a un lado y 1 para adelante y 4 para atrás, ¿no? Entonces, en verdad, es fácil frustrarse o frustrar a la gente si en verdad no estás tú como líder, obviamente, apoyándolos, ¿no? Entonces, sí, ese para mí es un aprendizaje muy grande y es una prioridad mía personalmente. Lo segundo es que hay que poner estructuras hay que cambiar la estructura para acomodarse a eso, ¿no? O sea, también transformación digital no es un hobby ni un trabajo parcial. En verdad, si como compañía quieres transformarte, tienes que agarrar y decidir, ok, ¿dónde voy a invertir la gente, los recursos? Así lo saques de otro lado para que en verdad se dediquen a esto. Y hemos fortalecido mucho el área analítica nuestra y de tecnología. Muchísimo. Yo diría que ese departamento se ha triplicado capaz en 3 años. Son 8 personas, 6, 8 personas. Tampoco es mucha gente, pero igual antes habían 2. Entonces hemos tomado una decisión consciente de decir, lo vamos a fortalecer, yo lo voy a liderar o yo voy a ayudar a liderarlo. Y obviamente tiene que estar muy atado a la estrategia del negocio, ¿no? Porque no lo hacemos por hacerlo, porque nos hace sentir bien, sino en verdad vemos una oportunidad de negocio real en poder transformarnos. El foco es canal tradicional, el foco es cómo podemos llegar tienda por tienda a cada una de esas 200.000 tiendas de una manera más efectiva y eficiente. Efectiva en el sentido de poder cubrirla con la fuerza de ventas, con los mercaderistas de la manera óptima. Eficiente porque hay maneras de optimizar costos a través del uso de la data para hacerlo, promociones, etc., ¿no? Entonces, ese para mí es la prioridad número 1 y 2 que tenemos, digamos, en Perú en términos de transformarnos en la era digital, ¿no? Sin decirlo, lo has dicho, y está muy alineado con lo que yo pienso, que todo proceso de transformación tiene 2 pilares fortísimos. Uno es la cultura, la gente, las personas, y el otro está en la data, en el uso de la data. Y lo digital es una herramienta, finalmente. Así es. ¿Hay algún otro tema central que tú consideres para que la transformación se dé, además de estos? Yo creo que algo interesante que capaz engloba todo eso es el foco en entender el problema, ¿no? Solución, a veces saltamos a decir, la solución a ese problema es una aplicación, es un algoritmo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema queremos solucionar? Entonces sí, que es parte también de mi trabajo, es siempre decirle a la gente, ok, pero ¿cuál es el problema?
dime de manera clara cuál es el problema que queremos solucionar. Claro, define bien el Define problema. bien el problema, ¿no? Siempre dicen que hay que dedicarle 80% del tiempo al problema y 20% a la solución. Típicamente yo decimos que en Procter nuestros problemas tienen no más de 5 o 6 soluciones. Nuestro problema no está ahí. Nuestro problema es entender cuál es el problema, ¿no? Porque al final lo que hacemos es poner la solución incorrecta en el problema y al final... Y eso no es natural para la gente. Nosotros nos gusta traer la solución, ¿no? Sí. No nos gusta discutir el problema o penetrar el problema. Y Yo creo que para hacer esa transformación que estamos hablando, necesitas estar muy claro en cuál es el problema. Y fíjate, a mí me ha pasado en el mundo de tecnología, hace muchos años llegó un grupo de gente a decirme, no, mire, estos tipos quieren unas computadoras personales. Y le digo, ¿quieren unas computadoras personales? Y me fui a reunir con el cliente y resulta que no, necesitaba las computadoras personales, pero su problema era otro, ¿no? Y la solución terminó siendo algo 6 veces más grande que lo que el vendedor estaba viendo, ¿no? Y me lleva siempre a lo mismo. Tienes que gastar tiempo en entender el problema y todos los ángulos del problema, ¿no? Y además, tu perspectiva del problema y mi perspectiva del problema es distinta, porque lo que te duele a ti es distinto o puede ser distinto a lo que me duele a mí, ¿no? Y eso es sumamente importante. Bernardo, ya entrando a la parte final de nuestra conversación, ¿qué le falta a la vida profesional de Bernardo? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué más quisieras hacer? ¿Cómo te ves tú en 5 años? Obviamente, Procter puede seguir siendo una respuesta válida o no sé, algo más que tú quieras hacer. Sí, o sea, no le dedico mucho a pensar en eso, honestamente. Lo cual demuestra que estás feliz haciendo lo que haces. Bueno, eso te iba a decir. Yo creo que no solo estoy feliz, sino que es difícil verme en un sitio distinto al que estoy hoy en día, por muchas razones. Una es que yo siempre digo que yo siempre tuve no la esperanza, porque ni siquiera tenía esperanza de venir a vivir a Perú. Habiendo vivido tanto tiempo afuera, nunca pensé que iba a ser una posibilidad. El hecho que esté aquí, obviamente, es increíble. A tal punto de que al final del día siento como que esto hasta cierta manera es como un final, ¿no? Un final feliz. Posiblemente no lo sea, pero estoy tan a gusto que prefiero verlo así, ¿no? En el negocio mucho por hacer, muchas oportunidades todavía. Siempre decimos que nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Perú está en crisis, como digo la gente desde que llegó Pizarro. No hay que tener miedo a la crisis, porque aquí siempre ha habido crisis. A veces se llama política, a veces económica, a veces salud, a veces el niño, la niña o lo que sea, ¿no? Pero hay que justamente ver la crisis como una oportunidad. Y hay mucho más que hacer en Perú, y esto de todo ángulo. Tenemos 65 años, así que como Procter en Perú hemos visto todo tipo de crisis y hemos sido exitosos navegándola. Y yo creo que solamente es el mindset que hay que tener, la manera de pensar, de verlo como una oportunidad y no solamente ver la parte negativa, no victimizarse, sino tratar de ser un protagonista en esta crisis que siempre va a existir para buscar lo mejor para el negocio y para la organización, ¿no? Además, cuando hablas de los 65 años, no se han ido en probablemente los 2 peores momentos que ha tenido el país. Y eso es algo que, como peruano, uno tiene que reconocer, ¿no? Una empresa transnacional, global, que vino, le apostó al Perú y se quedó, ¿no? En una primera crisis, en una segunda crisis y acá sigue. Así es. ¿No? Como peruano, gracias, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, por ahora Bernardo yo soy Procter Corazón y no me preguntes otras cosas, estoy feliz acá. Sí, Corazón y Perú. Ya, qué bueno, Bernardo. De verdad, un gusto tenerte acá, Bernardo. Gracias por tu tiempo. Tu tiempo sé que es escaso, tu día es muy ocupado, pero creo que para nuestra audiencia ha sido valiosísimo poder escuchar a un peruano que regresa a su país. Es buenísimo escuchar a un peruano, además que tiene una experiencia internacional bastante grande, parte de una empresa tan grande, tan importante como Procter y que está acá y se quiere quedar y con todo, ¿no? Muy agradecidos contigo, Bernardo. Gracias, por verte. Excelente. Con el agradecimiento a Bernardo Cáceres, gerente general de Procter & Gamble aquí en Perú, nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima edición de Business Night Talks. Buenas noches.